Cada vez son más las voces que alertan sobre un problema que afecta al campo extremeño, la dificultad para transitar por algunos caminos públicos debido a la presencia de alambradas, cancelas y cerramientos. Una de esas voces es la de Manuel Trinidad, presidente del Club Universo Extremeño, que recientemente ha querido llamar la atención sobre esta situación tras recorrer un camino entre el balneario de Fuentes de Trambal y Alcuéscar. Según explica, durante buena parte del trayecto tuvo la sensación de caminar entre vallas, sin la posibilidad de desviarse del recorrido. Una experiencia que le llevó a reflexionar sobre el estado de muchos caminos que históricamente habían formado parte del patrimonio público. El debate no es nuevo. Asociaciones como la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos llevan años denunciando obstáculos y ocupaciones que dificultan el acceso a algunas rutas tradicionales. Y es que solo en la provincia de Cáceres existen más de 1,5 millones de hectáreas cinegéticas, repartidas entre cotos sociales, municipales y privados, lo que correspondería a un 70% del territorio total de la provincia. Para Manuel Trinidad, el problema va más allá del senderismo. Asegura que también afecta a la conservación del patrimonio rural, a la memoria colectiva y al aprovechamiento turístico de muchos municipios. Una situación que sigue creciendo y que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿cómo proteger unos caminos que forman parte de la historia y la identidad de Extremadura? ¿Y tú te has encontrado alguna vez con una alambrada o un camino cortado mientras paseabas por el campo?